Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al segundo día del programa ejecutivo sobre acuerdos con plataformas de streaming desde un abordaje legal y para toda América Latina. Les queremos agradecer de nuevo por tomarse su tiempo y hacerse este espacio. La verdad que esta especialización audiovisual lo merece. Me presento antes que nada, soy Daniela Rossi, responsable de promoción audiovisual internacional en InvestBA, que es la agencia de inversiones y comercio exterior de la ciudad de Buenos Aires, y quiero agradecer especialmente a EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, quien en colaboración con WAWA, la Worldwide Audiovisual Women's Association, con quienes coordinamos este programa para ustedes. Hoy nos espera otra jornada de perfeccionamiento sobre cómo hacer más y mejores acuerdos con plataformas de streaming, y la particularidad que tiene el día de hoy es que vamos a abordar las condiciones legales para la adquisición de derechos en términos de adaptación, ¿sí? Lo que nos permita llevar el libro a la pantalla. Nos va a acompañar Quetzali de la Concha. Ella es abogada en derechos de autor y es directora jurídica en Penguin Random House. Vamos a tener además 3 bloques exclusivos de plataformas que nos van a estar acompañando el día de hoy y nos van a contar en profundidad sobre sus acuerdos de adquisiciones y producción original. Ellas son Netflix, Flow y Rivi. Agradecemos también y muy especialmente el inmenso apoyo que nos dieron diferentes entidades del ecosistema audiovisual para lograr convocarlos y reunirnos hoy todos en este encuentro, que es el segundo de 3. Y queremos agradecer entonces a la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, a la Latin American Film Commission Network, a la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, a la Buenos Aires Film Commission, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, a Investing Bogotá, Uruguay 21, Pro Chile, Pro Mendoza y Business Bureau. Por último, y este es un dato importante más que nada para aquellos interesados en recibir un certificado de asistencia, es que aquellos que presencien la totalidad de los 3 encuentros y completen el formulario que les vamos a estar compartiendo en diferentes momentos del día por el chat, van a recibir este certificado al finalizar las 3 jornadas. Es un formulario por cada uno de los días. Ahora sí cedo la palabra a Carolina Cordero, ella es la gerente general en Guagua, y continuamos con el programa del día. Adelante, Caro. Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos. Buen mediodía para otros. Tenemos hoy más de 400 asistentes. Creo que hemos tenido un récord de convocatoria de más de 1.600 inscriptos en más de 30 países, con lo cual nos podemos dar más que satisfechos en esta segunda jornada de presentación de este seminario. Estoy acá para darle la bienvenida a un gran aliado, tanto de EGEDA como de Guagua, es nuestro querido Ignacio Rey de FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Así que, Nacho, adelante, no te sientas presionado, porque tenemos casi 500 asistentes en este momento. Así que, adelante con tu presentación. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Caro, por la presentación. Gracias, Daniela y Gabriel, por la invitación. Mi presentación va a ser muy breve. Simplemente es para contarles qué es FIPCA y qué hacemos en FIPCA y qué herramientas posee FIPCA. FIPCA, como bien decía Caro recién, es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos Audiovisuales. El año pasado festejó sus primeros 25 años de vida. FIPCA fue, en sus inicios, una entidad conformada por algunos productores que allá a mediados de los 90 se animaban a cruzar el océano y a hacer coproducciones entre España, Argentina, México, algunas películas que se hacían en el Caribe, y de alguna manera ellos vieron la necesidad de generar algo, de generar una entidad que los nucleara, pero también vieron la necesidad de generar una entidad que nucleara a las autoridades. Entonces, fue un poco el trabajo de FIPCA y a propuesta de esos primeros productores que creaban una federación muy compleja en momentos donde no existían las redes sociales, donde Internet era apenas algo incipiente, y de alguna manera fue gracias a ese impulso de esos productores que se creó la CACI, que hoy es la Conferencia de Autoridades
audiovisuales de Iberoamérica, que reúne básicamente a presidentes y presidentas de los institutos de cine o ministros que están encargados del audiovisual en cada país iberoamericano, y se logró en forma conjunta, en una cumbre de presidentes de América Latina, de Iberoamérica, perdón, lanzar el que quizás sea el programa más exitoso a nivel cultural seguro y uno de los más exitosos a nivel económico también, desde que se han creado en una cumbre, que es el programa Ibermedia. Cuando se creó el programa Ibermedia, eran pocos los países que tenían leyes de cine, eran pocos los países que tenían producción, en algunos existía la producción de alguna película aislada, pero no se puede hablar de que había una industria del cine. Y el programa Ibermedia, la fuerza de CASI y la fuerza de FIPCA, unidas durante muchos años, fueron logrando no solo ampliar la producción en los países que ya existían, sino crear donde no había, y se han ido creando leyes de cine en muchísimos de nuestros países, que hoy parece que es algo que está desde siempre, pero hace 20 años Colombia no tenía ley de cine, hace 20 años no tenía Chile ley de cine, ni tenía Uruguay, por poner algunos de los casos más exitosos. Y de hecho muchas de esas leyes hoy ya se están repensando, porque se pensaron para para países en los que había que crear algo de cero, y hoy ya existe una comunidad fuerte. Entonces, esos han sido los primeros hitos de FIPCA, que ha continuado estos 25 años. Hemos tenido una alianza estratégica con EGEDA. Fruto de esa alianza nació el foro EGEDA-FIPCA, que fue un foro creado hace 12 años y que básicamente tenía la función de encontrar, primero de unirnos y después de generar debates para tratar de encontrar algunas soluciones. Y en uno de esos debates apareció una idea peregrina en aquel entonces, que era la de generar un premio iberoamericano que tuviera una funcionalidad como la que había tenido y tiene obviamente todavía el Oscar a sus inicios, que era dar un efecto promocional muy grande a todo el cine iberoamericano. Entonces, junto con EGEDA, desde FIPCA, nos propusimos crear ese premio, cuya primera edición fue hace 10 años ya, en Panamá, en el año 2014, y que hoy, ya a punto de cumplir 10 años, el próximo mes de abril, es claramente un faro para todo el cine iberoamericano, y que además se ha incorporado a las series, que cuando empezaron los premios tampoco existía el concepto de series, era televisión o cine, y de repente este nuevo concepto de series que empieza a cruzar fronteras entre la producción cinematográfica y la producción de lo que era la televisión, y nos empieza a envolver a todos. Bueno, también ese espacio que se ha ganado en los Platinos ha sido muy contundente. Obviamente esta alianza con los premios terminó generando lo que es hoy también Platino Industria, que es un mercado que en apenas 3 años ha tenido un crecimiento exponencial, convirtiéndose hoy en el principal mercado para mí del audiovisual para todos cine y series en Iberoamérica. Es un espacio además altamente recomendable para todos aquellas que estén avanzando con algún proyecto en desarrollo, o incluso que tengan proyectos en alguna etapa de producción y necesiten mostrar work in progress o buscar vendedores. La verdad es que se ha transformado también en algo muy, muy potente. Pero obviamente FIPCA no se remite solo a eso, también básicamente todos estos años hemos estado en relaciones con las autoridades de CASI, tratando siempre de generar mejoras para el medio audiovisual, y pensando un poco cómo van a ser los próximos 10 años. Mi gestión, si bien yo vengo de la gestión anterior, donde había sido uno de los vicepresidentes, hoy desde la presidencia, un poco lo que me he propuesto y he invitado al resto de la presidencia y de la Junta Directiva de FIPCA a pensar son los próximos 10 años. La pandemia ha modificado abruptamente algunas cosas. Quizás algunas de las cosas que se modificaron eran cambios que uno sabía que iban a suceder en el tiempo, pero sucedieron todos de un momento para el otro.
Entonces hay que replantear un montón de cosas, y entonces creo que ese es uno de los trabajos principales de FIPCA, pero no se puede dejar de lado otras cuestiones, como a partir de una red que está en 18 países. Digo, FIPCA somos entidades de productores de 18 países, ¿sí? Es una red que nos permite pensar en buenas prácticas laborales, en las cuestiones de género, en cuestiones temáticas, cómo abordamos determinadas temáticas. Nos permite plantearnos una cantidad de cosas importantes, como por ejemplo hasta los rodajes verdes. Entonces, también hemos hecho algo que quizás era una cuenta pendiente. Hemos lanzado todo nuestro programa de comunicación, que a lo largo de este año ya se han empezado a ver algunas cosas, pero se seguirán viendo, como por ejemplo, bueno, algo tan simple pero que no lo teníamos, como redes sociales. Así que una de las metas más importantes que queremos construir a partir de ahora es que FIPCA no sea solo la representación de las entidades reunidas en una junta directiva que habla con Esqueda, que habla con los premios Platino, que habla con Guagua, que habla con las autoridades de CASI, sino que se transforme básicamente en un espacio para que todos aquellos productores y productoras que están y participan activamente en sus asociaciones, que son miembros de FIPCA, puedan estar conectados a su vez. De hecho, en Ventana Sur el año pasado lanzamos lo que fue el primer FIPCA Conecta, que era básicamente una invitación a todas las personas que son partes de asociaciones de productores nucleares en FIPCA que estaban en Ventana Sur. Bueno, fue un espacio de encuentro. Algo similar logramos en Málaga, no fue exactamente eso, pero logramos un espacio gracias a nuestros asociados españoles. Y seguramente el próximo sábado o domingo, no me acuerdo, no tengo bien claro, haremos el segundo FIPCA Conecta en Cartagena. Y la idea es que esos espacios vayan a lo largo del año apareciendo en diferentes mercados y festivales para conectar a la gente. Así que también vamos a estar tratando de generar algo que ya no sea tan vertical, sino que sea más transversal, para que todas y todos podamos estar más conectados y más unidos. Y bueno, eso es un poquito de lo que es FIPCA. Es una entidad que está viva, que sigue creciendo, que todo el tiempo recibe nuevas incorporaciones, así que gustosos de esperarlos. Seguramente aquí va a haber muchas personas que ya participan, pero bueno, gustosos de que participen, de que pregunten, y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, Ignacio, y por la presencia de FIPCA con el peso específico que tiene en toda la industria. Y ahora la verdad es que sí, nos encantaría que Carolina Cordero, gerente general de Guagua, nos dedique unos minutos para contarnos acerca de la Asociación de Mujeres Líderes de la Industria Audiovisual. Muchas gracias, Dani. Voy a tratar de ser breve. Creo que todos están muy ansiosos por empezar a escuchar a todos nuestros ponentes. Les quiero contar brevemente, muchos ya nos conocen. WAWA es Worldwide Audiovisual Women's Association, es una organización que ya tiene 8 años desde su fundación y creación, en donde lo que nosotros hacemos desde WAWA es nuclear a profesionales ejecutivos de la industria audiovisual, tanto de cine, televisión y plataformas. Nuestra misión y nuestro objetivo es el de generar oportunidades de negocio para desde ese lugar poder generar oportunidades de trabajo que contribuyan a construir la paridad. Y desde ese lugar, y siguiendo esa misión todo el tiempo y anualmente y todos los meses, hacemos distintos eventos de industria vinculados justamente con poder interconectar y generar networking con nuestros miembros. Actualmente tenemos más de 400 miembros en todo el mundo, incluso en Asia. La semana pasada hicimos nuestra tercera edición del WAWA Business Forum, que es un evento, un mercado virtual que hacemos todos los años. Lo hacemos de manera virtual justamente con la misma para cumplir nuestra misión de poder ser plurales y que todos puedan participar, porque entendemos que no todos los ejecutivos pueden viajar a distintos mercados. Es un mercado que, a pesar de que hoy ya no estamos en pandemia y digamos, la gente no está sujeta a su tarea de home office, permite y obtuvo más de 300 asistentes regularmente durante las 2 jornadas que duró. Tenemos también, gracias a un apoyo del programa Ibermedia, un fondo a la formación, en donde anualmente, y este es el segundo año consecutivo que hacemos un plan de mentoring, en donde seleccionamos 8 mujeres con
proyectos que consideramos que tienen alto potencial para ser producidos y les damos un trabajo de mentoría, un acompañamiento durante 4 meses para prepararlos para que lo presenten dentro de un mercado competitivo audiovisual, como podría ser Iberseries, Platino Industria o MIP Cancún. El año pasado lo hicimos con MIP Cancún. Y tenemos, por supuesto, también una alianza con Ejeda Platino Industria, en donde llevamos adelante distintas acciones como alianza de coproducción, nuestra presencia en Iberseries Platino Industria, justamente este plan de formación que estamos llevando adelante ahora, como también distintos actividades y eventos de industria como los First Look, en donde trabajamos directamente con estudios, en este caso podemos nombrar los estudios de Turquía, que producen contenido turco de ficción, en donde lo que les hacemos es ofrecer un espacio de First Look, en donde ellos presentan sus contenidos, y a partir de la presentación de sus contenidos después, semanas siguientes, posteriores, pueden tener distintas reuniones con posibles compradores y nosotros articulamos esa vinculación. En líneas generales, no quiero estirar demasiado esta presentación. Guagua es eso, tenemos también presencia en MIPCOM, en MIP TV, como dije, en Iberseries Platino Industria, en Conecta Ficción. Tenemos también un acuerdo con la Academia que entrega anualmente los International Emmy Awards, configurando un hub de jurados internacional. No, acá están preguntando en el chat si es solamente para mujeres. No, no es solamente para mujeres, también tenemos socios adherentes, porque justamente nuestro objetivo es poder hacer negocios, y hacemos negocios entre todos. Somos una asociación que tiende puentes, básicamente es eso. Pueden visitar nuestra página en www.guaguaassociation.com. Como les contaba, tenemos presencia en los International Emmy Awards, configurando un hub de jurados para la entrega de los Emmy internacionales, y anualmente elegimos a la ejecutiva destacada del año con el premio Mujer del Año, que el año pasado lo obtuvo Giselle González Villarruel, de Panamá, quien es actualmente la ministra de Cultura, y el año anterior lo obtuvo Cynthia Hudson, presidenta de CNN en español. Estamos también en MIP Cancún, hemos tenido presencia en Ventana Sur, y el pasado mes de enero estuvimos en Miami, en Content Americas, presentando nuestro primer pabellón de Guagua, en donde estuvimos 18 compañías invitadas y más de 40 acreditados de 20 nacionalidades distintas. Si quieren saber más sobre Guagua, pueden visitar nuestra página, pueden escribirme a mi correo electrónico, que se los voy a poner ahora en el chat, y antes de terminar les quiero hacer una breve aclaración. Se están repitiendo muchos nombres en el chat, aparecen muchas Carolinas Cordero en Colombia, República Dominicana, Ecuador, creo que Puerto Rico también. Yo estoy en Buenos Aires, lo que sucede es por error. Así que por cualquier cosa me pueden escribir, mi correo es carolina@guaguaassociation.com, de todas formas ahora lo voy a poner en nuestro chat. Muchas gracias a todos y adelante, Dani. Bueno, me sumo y refuerzo lo que decía Caro respecto a aquellos que ven como si estuvieran mandando más de un mensaje otra persona con su nombre. Esto tiene que ver con el inmenso flujo, por suerte, que tenemos de mensajes simultáneos y la cantidad de conectados simultáneos, pero cada uno lo ve diferente en su pantalla, así que no se alarmen, no es que hay otra persona que ingresó con su nombre ni está escribiendo por ustedes. Quédense tranquilos que sus datos, los que brindaron en el formulario de inscripción, están a nuestro cuidado y no hay otra persona duplicada con su nombre, sino que es como una cuestión de visualización de Teams por los recursos tan altos que se están compartiendo. Así que, bueno, continuamos con el programa. Ahora vamos a recibir a Rivi. Ellos son Cristóbal Well, es el CEO y fundador de esta plataforma de streaming muy creciente en América Latina, ellos nos van a contar ahora muy bien, y a Ana Elías, gerente de estrategias de contenido y audiencias. Justamente lo que nos van a contar y esperamos que nos cuenten es qué es Rivi y por qué eligió el modelo AVOD basado en advertising, el tipo de contenidos que manejan para adquisición, segmentación de públicos, modelo de ingresos, cuál es su lugar en esta circulación y en esta industria y también su vinculación con los festivales. Tenemos mucho que conocer de esta nueva plataforma. Adelante, Ana y Cristóbal. Vamos a darles un minutito, tal vez estamos
teniendo unos temas de conexión porque están conectados. Ahora, ni bien podamos verlos, ya continuamos. ¿Quieren desmutearse? ¿Pueden? ¿Hay algo que tal vez les está impidiendo activar la cámara y el micrófono? Ahí estamos, ahí lo vemos a Cristóbal. Hola Daniela, ¿Querés ¿cómo comenzar, estás? Cristóbal? Ahí estamos. Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Si te parece, el bloque es todo tuyo. Buenísimo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, por darnos acá la oportunidad de explicar un poco de Rivi, qué es lo que hacemos y cómo creemos que estamos ayudando a la industria y a los productores latinos. Rivi se posiciona como una de las plataformas con contenido 100% latino, la cual busca masificar y difundir nuestra historia y nuestra cultura, y permitir que mucho del contenido latinoamericano que hoy día no se encuentra en plataformas tenga un lugar donde se pueda distribuir, ¿ya? Una de las grandes razones por la cual de este problema es porque el modelo de negocio que permite que el contenido se masifique y no dependa de ese proyecto de éxito comercial es el modelo en base a publicidad que se llama el AVOD, el cual la región no está totalmente, no ha penetrado en la región. Por lo tanto, nosotros como River nos queríamos posicionar y nos hemos posicionado como una única plataforma del sector basado en publicidad y la cual, como hemos hablado, está basada 100% de contenido latino. Con esto lo que estamos buscando es potenciar la distribución de nuestra historia, permitir que todos los distribuidores, agentes de ventas y productores que tengan una película y que por alguna razón no hayan encontrado un canal de distribución digital puedan tenerlo mediante RIDI y así poder efectivamente acercar todas estas historias al espectador final, el cual muchas veces está en búsqueda de este contenido, pero por una falta de distribución no lo puede consumir, por llamarlo así. Para eso, como hemos hablado antes, puede dar la pase a Ana. Nosotros somos agnósticos al tipo de contenido, con tal que sea latino. Nosotros estamos abiertos a poner una plataforma. Hoy ya tenemos más de 350.000 usuarios activos. Estamos en Chile, Perú y Colombia. Estamos entrando en abril en México y esperamos en mayo en Argentina. Y con eso maximizar y masificar la expansión regional para que así nuestro contenido no solo viva en su país de origen, pero también se pueda distribuir a los países aledaños y nuevamente permitir que más ojos vean cada historia. Aparte de series, teleseries, documentales, ficción y, y de realidad, ¿verdad? Lo que buscamos es poder poner en un lugar una experiencia fácil para el espectador y así permitirles que cuando tengan ganas de ver contenido latino y quieran ver contenido de calidad, puedan de una manera, sin todas las fricciones que existían antes en el mercado, poder experimentar y exponerse a este tipo de contenido y lo que nosotros llamamos descubrir Latinoamérica. Ahí Ana puede dar un poco el pase. Bueno, primero gracias por invitar a Rivi, por invitarme. Saludos a todos los que están escuchando. Gracias Dani, gracias Carolina. Y bueno, un poco lo que decía Cris, y el anhelo de Rivi para este año es posicionarnos en los dos países que estamos con los objetivos fuertes, que es Argentina y México. Lo que creemos, y este es como un año de una etapa de evaluación, crecimiento y de tratar de retener a los usuarios de Rivi, porque bueno, para nosotros lo más importante y el anhelo de todo el equipo de Rivi, que es un equipo que trabaja en colaboración, es un equipo que está creciendo, es una startup, pero tenemos una fuerte vinculación con los países, por ejemplo, Perú, Colombia, que ya estamos, México y Argentina, para lograr que los country managers de cada país puedan reclutar a las mejores películas, a las más conocidas y a aquellas que también quieren empezar a recorrer un mundo del streaming. Porque bueno, creemos fuertemente que para Rivi no hay una sola manera de ser latino o latina, sino que hay muchas, y por eso no nos basamos en un contenido específico y solo masivo, sino que lo que tratamos es de que los creadores de contenido, los productores, como así también los directores, puedan encontrar una pantalla donde su contenido esté vivo. Y no buscamos solo el contenido que tenga que ver con un año reciente, sino que los contenidos más clásicos de cada país, para que aquellas series o teleseries o películas que hicieron historia puedan ser quizás una manera que el público más nuevo ingrese
pero que a través de una teleserie o de una película más conocida se encuentre de pronto con un documental, con una película que por ahí es una ópera prima, o que vuelva a revivir clásicos del cine nacional de cada país. Estamos haciendo un gran catálogo para Argentina, estamos trabajando desde el año pasado. Es un país, bueno, que obviamente yo soy de acá, pero es un país que creemos que va a llevar a Rivi un público muy fuerte, lo mismo que México, así que tenemos mucha expectativa con el crecimiento de estas audiencias. Y creemos que algo que por ahí mencionó recién Cris, que es algo muy importante para una plataforma como Rivi, que tiene toda su tecnología in-house, lo que nos permite poder tener un control de las películas en su máxima calidad y de un máximo acceso para el usuario. Que pueda hacer un clic y verlo en un Smart TV, estamos en Samsung, en LG, prontamente vamos a estar en Roku, estamos en los dispositivos de Apple, de Android, prontamente también en Android TV, y eso es muy importante, porque no queremos generar en el usuario la carga de tener que buscar y bucear en un contenido. Sabemos que hoy más o menos un usuario está 11 minutos para encontrar un contenido, y aunque nos parezca poco, es mucho, porque en una guerra de plataformas, como bueno, todas las que han pasado por acá, Rivi están haciendo, y está entrando ese mundo, pero no nos creemos unos competidores, sino nos creemos unos aliados. Por eso que también el contenido que buscamos no busca ser exclusivo. Somos unos convencidos de que cuanto más exclusividad tengan los contenidos, menos posibilidad para el cine latino hay de hacerse conocer. Para nosotros, que estén Rivi, que estén con nuestros, bueno, yo recién lo veía ahí a Luis Pereira, que lo conozco por Flow y por otras veces de trabajos anteriores que yo tuve en Cinear, y siempre hemos charlado de esto de no queremos un contenido candado, que esté en una plataforma y sea en un solo lugar, sino que para nosotros diversificar el contenido latino es lo más importante. Por lo tanto, también para que quienes están acá escuchando sepan que pueden llegar con una propuesta con su catálogo. Trabajamos con Ignacia Barja, que es la gerente de adquisición de contenidos, trabajamos con Toma Dovich, que es el gerente comercial, porque bueno, Rivi es una plataforma AVOD, es decir, que las ganancias vienen a través de la publicidad. Esa publicidad no es una publicidad invasiva, sino que Rivi tiene un modelo muy interesante en el cual la publicidad está anterior a la película o a la serie. Una vez que la película o la serie comienza, el contenido es limpio, lo cual genera un atractivo importante para las marcas e importante para los creadores de contenidos, que sepan que los usuarios ven el contenido limpio, entero, y que una vez que pasa la publicidad, que su ganancia, disfruta de ver ese espectáculo tranquilo en su casa, en un Smart TV, ya sea cualquiera de las marcas que mencioné. Vamos a ampliarnos a más marcas, y bueno, y en los demás dispositivos. No sé si quieren hacernos alguna pregunta o... Bueno. Sí, en concreto, ¿cómo pueden hoy acercarles contenido? Y tal vez para que ya vayan pensando en la respuesta, si teniendo en cuenta el crecimiento que ustedes ya vienen teniendo en los países en los que fueron, desde el país en que nacieron y aquellos en los que se fueron expandiendo, ¿van a abordar contenido original? ¿Van a estar coproduciendo? Y si es que sí, también, además de cómo hacer la recepción de catálogo, ¿cómo van a hacer la recepción de proyectos? Bueno, en cuanto a la recepción de catálogo, podemos dejar mi mail y el mail de Ignacia, que es la gerenta, como mencioné, de adquisiciones y contenido, que bueno, tratamos ahí ya de recepcionar y ir viendo también qué va llegando para este año. Para la coproducción, ahí le doy la palabra a Cristóbal. Sí, efectivamente hoy día en Río lo que estamos haciendo se enmarca en dos caminos, ¿verdad? Uno que es de distribución, y efectivamente cómo trabajamos eso es lo que se llama un método de revenue share. Por cada peso que entra de publicidad por reproducción en la película, ese se reparte con el creador de contenido. Por lo tanto, así también potenciamos la posibilidad de poder aumentar los ingresos para productos que normalmente tal vez no es tan comercial y por lo tanto hace difícil un pago inicial, ¿verdad? Pero aún así puede generar ingresos interesantes para los creadores de contenido. Por lado de coproducción, estamos ayudando en fases iniciales a todo lo que es el desarrollo,
pero no a lo que es producción pura y dura, porque hoy día una empresa chiquitita todavía estamos queriendo que esta inversión tenga el mayor impacto posible y por lo tanto hemos estado ayudando a algunas producciones en la parte de desarrollo de producción y dejando después alianzas más estratégicas para producciones para los gastos de producción meramente tal. Sí, porque de hecho siempre lo que hablamos con el equipo, que lo que creemos que es muy importante y ese es el objetivo de, creo que, transmitir de la creación de Rivi, es que hay mucho contenido, yo lo escuchaba a Cris al principio cuando empezamos a trabajar juntos, que hay mucho contenido que está o en un pendrive o en un disco o que está en plataformas que por ahí son nacionales, pero no tiene apertura internacional. Y también, yo siempre lo voy a mencionar, es casi una cábala, como acá dice Mirta Legrand, dice, yo soy de un pueblo muy chiquito que se llama Intendente Alvear La Pampa, apuesta cultural. Es importante que lo que hacemos se vea, digo, que todos los que seguro están acá o los que tenemos el amor por el cine, cuando nos ponemos a escribir una historia, el mayor objetivo de todos los que estamos dentro de esta industria es que se vea y que haya una plataforma completamente latina, 100% latina, que revalorice el contenido de todos los tiempos que se hizo y por ahí hoy no tiene una super calidad, que también es importante que obviamente las políticas públicas apoyen a poder remasterizar, resguardar y cuidar al material de todos los tiempos, porque es nuestra cultura y es nuestra manera de vernos hacia el mundo. Que por ahí en plataformas más grandes sabemos que es más limitada la llegada, que por ahí no nos representan como tal y que no están representadas todas las provincias de todos los países. Para Rivi, ya sea Chile, Colombia, Perú, México y Argentina, que son los países que hoy estamos pensando, pero que sabemos que vamos a llegar a todos los países de Latinoamérica, es importante saber que acá hay una posibilidad de estar y también de tener una ganancia por ese contenido, que no es que solo está para verse, sino que a la vez es un contenido que sigue generando ingresos, a mayor o menor medida, según las curadurías, según la fuerza que tanto desde Rivi, desde el marketing, porque también estamos con un equipo este año fuerte de marketing para apoyar a que las películas se vean y tengan ganancias, pero hoy es el objetivo más grande, que todo el contenido latino esté en Rivi, se vea y no se pierda. Bien, nada más ni nada menos. Ahora, una pregunta más que me parece interesante. ¿Cuál es su lugar hoy en la circulación del cine? ¿Cómo se vinculan con los festivales? ¿Y pueden contarnos algo acerca del que hicieron en febrero? Sí, perfecto. Nuestra idea un poco es entender que queremos expandir las ventanas o los canales de distribución, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a películas que hayan pasado por cualquier recorrido para llegar hasta arriba. Eso significa películas que ya han pasado por el cine, por festivales, que ahora necesitan una ventana de distribución digital, que hayan pasado por una plataforma de suscripción, o películas que no hayan tenido la oportunidad de ser distribuidas aún y por lo tanto es un estreno en Rivi. Hemos tenido todos los sabores, ¿verdad? Porque la razón de ser nuestra es ayudar a la distribución. Por lo tanto, nosotros nos vemos como una ventana más en el cual permitimos, bajo no exclusividad y mucha flexibilidad, que los creadores de contenido puedan monetizar su contenido y puedan aumentar la cantidad de personas que lo están viendo. Porque al fin y al cabo esto es un trabajo hecho de mucho amor y lo que más queremos es que la gente lo pueda ver. Aparte de eso, también estamos haciendo cosas interesantes como activaciones para llegar al usuario no solo de manera digital, pero sino también presencial. En febrero, acá en Chile, hicimos un cine bajo la estrella, ¿verdad? Que fue un evento de 7 días, cada día con una película latinoamericana, en el cual los espectadores podían venir a uno de las municipalidades más bonitas de Chile y experimentar esta experiencia y historias para que no solo podamos ver cine en nuestras casas mediante digital, pero también volver a reflotar la experiencia compartida cuando uno ve algo en el cine, ¿verdad? Cuando uno está viendo una comedia no hay nada más entretenido que escuchar a otra gente reírse, cuando uno ve una película de terror, los sustos, la tensión de los otros espectadores. Pero nosotros en Rivi, aparte de obviamente ser un canal de distribución digital,
también estamos activando de distintas maneras nuestra interacción con el usuario y interacción del usuario con el contenido latinoamericano. Bueno, creo que nos han respondido y dado un pantallazo muy profundo para el corto tiempo que tuvieron. Seguro van a estar recibiendo muchas consultas. Gracias por disponibilizar los correos. Si están de acuerdo, también hay algunas preguntas que les haremos llegar una vez finalizado este encuentro, para seguir compartiendo información sobre la plataforma con todos los asistentes. Y bueno, agradecerles este espacio. Tenemos acá nuevamente, les menciono los nombres y los cargos, a Cristóbal Güell, CEO y fundador en Rivi, y a Ana Elias, gerenta de estrategias de contenidos y audiencias. Ahora sí seguimos con el programa. Le doy la palabra a Gabriel Salcedo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gaby, ¿estás muteado? Ahí estamos. ¿Estoy muteado? Ahora no. Me escuchan, ¿sí? Bueno, pasamos a la tercera parte del programa de hoy, que es la parte estrictamente legal y jurídica. Muy interesantes todas las presentaciones. Como comentábamos ayer, las plataformas, cada una es distinta a la otra, no todas hacen lo mismo, algunas tienen producción, algunas compran producción, algunas solo son una pantalla. El caso de Rivi es una pantalla, todavía no producen, Flow produce poco, en fin, cada plataforma es cada una, es muy interesante. Vamos ahora con Quetzali de la Concha, mexicana, abogada en derechos de autor y es directora jurídica de Penguin Random House de México, que como todos saben es una casa editorial muy, muy grande en todo el mundo, y México es un país de enorme tradición editorial. Quetzali también es presidenta del comité directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que es una coalición de sociedades de gestión colectiva en México que impulsan proyectos comunes a todos. Yo le pedí a Quetzali hace unos días que me resumiera de qué iba a hablar. El título es del libro a la pantalla, Condiciones legales para la adquisición de derechos para adaptación. Ella es abogada de editoriales y de libros. Y me escribió esto muy cortito y muy lindo. Dice, el mundo de los libros está lleno de historias diversas, potentes e interesantes para su adaptación audiovisual. Es cada vez más común que obras literarias preexistentes sean requeridas para su adaptación audiovisual. Por lo tanto, es indispensable conocer el camino legal para la contratación de derechos. Una visión del mercado desde las editoriales hacia los productores. Le pasaba el otro día a Quetzali un artículo que salió en La Nación, y no sé en qué otro diario, sobre la cantidad de obras, de películas nominadas a los Oscars que estaban basadas en libros originales, ¿no? Y nos divertimos un poquito viendo eso, la capacidad enorme que tiene todavía la literatura tradicional de adaptarse y llegar a la pantalla, no solo ya producciones originales, sino también derivadas de obras literarias. Quetzali, todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, qué gusto, Gabriel, Carolina, muchísimas gracias, Ejeda, Guagua, por hacer esto posible. La verdad es que desde la perspectiva editorial y el mundo de los libros, es muy emocionante generar estas conexiones y estas conversaciones acerca de cómo estos dos enormes y potentes mundos de contenidos creativos cada vez se acercan más. Y cómo se van abriendo y se van diversificando las líneas en las que nos acercamos. Eso en gran medida será parte del leitmotiv en esta conversación, para hablar de ahora cómo se siguen estas líneas de derechos, porque pues todo indica que antes había una idea, y todavía se sigue teniendo, en que es muy complicado acercarse a los libros para poder adaptarlos, porque no sabemos quién tiene los derechos, porque las editoriales no necesariamente tienen un departamento dedicado expresamente a esta conexión o a esta venta de derechos que denominamos subsidiarios. Y bueno, creo que parte del esfuerzo que debe de existir desde el mundo editorial y desde el mundo audiovisual es precisamente ver cómo sí nos acercamos.
Y con esto, bueno, pues quiero comenzar a hablar de cómo he observado que se da esta inquietud entre el mundo audiovisual y el literario. Y es que finalmente, y recuerdo una conversación que tuve pues hace prácticamente una década con el expositor estrella que tuvieron el día de ayer con Eduardo de la Parra, que bueno, él como abogado lleva muchísimos años trabajando con industrias audiovisuales. Y entonces él me comentaba, ahorita tenemos en México, ¿no? Pues como un impasse, un momento difícil en la generación de guiones que sean interesantes, de guiones que vayan dando como una diversidad de temas, algunos se han encasillado mucho y veo a los productores con los que trabajo pues lidiando o batallando con esto. Y cuando él me comentaba eso, lo primero que yo pensé fue, ¿y por qué no habíamos conversado? Porque al final, pues yo estoy en un mundo editorial en donde hay un mar de historias, en donde, más o menos para que nos demos una idea, solo Penguin México publica 900 títulos distintos cada año, novedades, más un fondo editorial. Entonces, estamos hablando de que hay decenas de miles de historias en el acervo de una editorial. Entonces, bueno, esa conversación parecía que era como el preludio de lo que iba a pasar en los años siguientes, que era muchos esfuerzos de acercamiento entre ambas industrias para contarnos qué se necesita para hacer este tipo de adaptaciones, en qué nos tenemos que fijar y qué es lo que sucede en el momento de adaptar. Lo primero que hay que tener claro es que la adaptación de una obra literaria a una obra audiovisual es, pues, básicamente la traducción de un lenguaje a otro, la traducción de un lenguaje meramente literario con las bondades y las limitaciones que tiene el lenguaje literario, porque por una parte, dentro de las bondades, y por eso hay tanta diversidad de títulos, no es lo mismo tener que recaudar el presupuesto para producir un libro y llevarlo al público que el presupuesto para producir un audiovisual, sea una serie o sea una película. Son drásticamente diferentes, son universos completamente distintos en los números. Entonces, para la publicación de un libro se necesita mucha creatividad, talento, voluntad y un buen editor que lleve al público ese título. Pero con lo que cuesta publicar un libro, pues probablemente no podríamos tener una producción de 2 minutos en el audiovisual. Pero bueno, entonces en esa cuestión literaria, además de que tenemos la bondad del presupuesto, hay otra que es la que representa un reto importante para quien lleva a cabo la adaptación, primero del texto literario al texto del guión, porque son dos visiones. Uno está hablando desde la lengua, pero además se está auxiliando muchísimo, y este es un recurso que es de la imaginación. Al final, cuando estamos ante una novela histórica, por ejemplo, tenemos la licencia de poner que nos encontramos en el siglo XII después de Cristo, en Medio Oriente, y hacer la descripción de una caravana de comerciantes. Y de ahí podemos brincar, si se nos viene en gana, al futuro, o podemos continuar en el siglo XII después de Cristo. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo ese contexto, la caravana, los que la componen, el contexto del clima, si es algo semidesértico, cómo se va dando ese trayecto, esas conversaciones, los alimentos, los vestuarios, todo eso está en la imaginación del lector. Entonces, eso es un recurso maravilloso que es la imaginación. Y ese es uno de los retos al momento de adaptar, porque a veces el escritor se da vuelo con los contextos físicos, históricos o con los personajes. Otro recurso también que es bastante utilizado es precisamente el tener estos narradores que a veces puede ser una voz en off, pero a veces puede ser un animal. Es algo muy común. El tema de los animales que contemplan la existencia y la interacción de un grupo humano es un recurso común en la narrativa literaria. ¿Por qué? Porque
son imparciales, por así decirlo. Están lejanos a las motivaciones e intereses que tienen sus humanos a los que están contemplando u observando. Pienso, por ejemplo, en esta novela japonesa de Soy un gato, en donde todo el tiempo la narración está a cargo del gato. Si esto lo quisiéramos hacer en un audiovisual, presenta presenta retos. Uno, si lo queremos hacer en realidad. Dos, si lo queremos hacer en animación. Entonces, ahí ya el productor empieza a hacer números y dice, mira, tal vez no va a haber gato, tal vez solo va a haber una voz en off y es lo más que te puedo ofrecer. Entonces, pensar en esta traducción, en este llevar de un lenguaje literario a un lenguaje audiovisual, es algo que no debemos de perder de vista y iremos viendo también por qué. ¿De dónde parte todo esto? Pues parte de un ejercicio patrimonial de derechos, que es que el creador de una obra primigenia, en este caso el escritor, es el titular de raíz, es el titular primigenio. Esto en un contexto, digamos, normal y natural. Hay otras figuras que se pueden presentar en el medio porque haya sido una obra por encargo para un proyecto en particular, porque haya tenido otras características de titularidad. Pero pensemos que en lo cotidiano y en lo que es normal, siempre el titular primigenio es el autor o la autora de la obra literaria. Y al tener estos derechos primigenios, tiene una batería de derechos en el derecho de autor tradicional, occidental o europeo, como también se le conoce. Tiene estas dos ramas. Tiene la rama de los derechos morales, que tiene que ver con todo el reconocimiento y vinculación del autor y su persona a la obra que ha creado, y la rama de los derechos patrimoniales, que esa es la que nos es muy interesante para poder hacer los negocios. Los morales, siempre tener en cuenta que debe de llevar este reconocimiento. En los créditos que se den en el momento de la adaptación, hay que pensar dónde vamos a pedir que vaya el reconocimiento del autor y de la obra. Pero con los que vamos a hacer la cadena contractual es con los patrimoniales. ¿Por qué? Porque dentro de los patrimoniales, además, tenemos toda una subdivisión de derechos patrimoniales. Y hay que pensar en algo que es fundamental, que es que en el caso de los derechos patrimoniales, estos son independientes entre sí. Entonces, si bien el autor pudo haber dado ya una licencia o haber celebrado un contrato en el que autoriza que se reproduzca la obra literaria, se distribuya y esté a disposición en medios digitales en formato de libro, eso no quiere decir que necesariamente haya cedido los derechos de qué, de transformación. Los derechos de transformación, que en este caso son los que inciden en las adaptaciones. En las adaptaciones, y hay que pensar en que ese también es otro abanico que se subdivide y que es independiente entre sí. Recordemos que tanto por convenio de Berna como en las legislaciones latinoamericanas en general y en la española, siempre la interpretación de los contratos se hace pensando a favor del autor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que no está expresamente dicho o pactado en el contrato no se puede considerar como un derecho cedido. Entonces, si lo que tenemos es un contrato en el que nos dieron los derechos de transformación en general, de poco nos va a servir. Hay que ser específicos, porque desde la propia traducción de una lengua a otra ya es una transformación. ¿Por qué? Y ahí también vale la pena hacer como ese paréntesis, porque siempre se habla de si la traducción es o no, tiene o no estas virtudes y características que son de creatividad, si hay una aportación creativa o no. Y en definitiva, una buena traducción siempre tiene una aportación creativa. ¿Por qué? Porque tiene que existir una interpretación inicial del que está haciendo la lectura para poder llevar a cabo la traducción. Y lo siguiente es que tiene que adaptar no solo a la lengua a la que va a traducir la obra literaria, sino también a la cultura a la que va a adaptar esa obra literaria. Pensando solamente en español, no es lo mismo una traducción a un castellano ibérico que a un castellano mexicano o que a un castellano argentino. ¿Por qué? Porque tenemos formas de expresión populares, porque tenemos cierto slang también que es muy distinto
Si de pronto yo leo en una obra infantil que uno de los personajes dice jolines, pues tal vez me hace sentido o tal vez no. Entonces, bueno, en fin, hay toda una parte en donde sí tiene que existir esa adaptación. Y eso es una traducción, pero dentro de esta transformación también podríamos tener una novela dramatizada en audio para radio, que eso, si bien había entrado en cierto desuso, ahora con las plataformas de audio como son los podcasts, claro que nuevamente estas novelas en audio que están dramatizadas y que dramatizado quiere decir que vamos a tener una diversidad de voces, que le vamos a dotar de un personaje y de una voz distinta a cada uno de los personajes y que lo más seguro es que también le vamos a dar una ambientación, cosa muy distinta que el formato de un audiolibro en donde es una lectura textual. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que finalmente es mucho el abanico y variedad de derechos que están involucrados solamente en el derecho patrimonial de transformación. Entonces, esto ya nos va llevando a tomar una nota, que es, si yo quiero llevar a cabo la contratación de una adaptación audiovisual respecto de una obra literaria, tengo que poner atención en que sí esté libre ese derecho, en que no se hayan cedido bajo otro contrato, porque puede suceder lo siguiente. Y me ha tocado ver una variedad de contratos que siempre terminan en un jonrón de mi parte, porque es un contrato para el desarrollo de un podcast basado en una novela histórica. Pero le adicionan estas cláusulas que además son muy comunes porque son del interés, sobre todo de empresas que estén regidas bajo un sistema de copyright. En el copyright, también hago un paréntesis, recordemos que ¿qué es lo que interesa? Tener el derecho de la reproducción en todas sus formas y modalidades. Por eso los contratos anglosajones siempre los encontramos con ciertas declaraciones que nos hacen ruido, que es en todo el mundo, en el universo, en todos los planetas donde se encuentra la presencia del ser humano, en todas las lenguas posibles, en todos los formatos conocidos o por conocerse, sea en audio, sea en texto, sea en visual, sea en multimedia o sea en todos juntos. Entonces, hay que tener cuidado de que el autor o la editorial o su agencia no hayan celebrado un contrato de esta naturaleza en donde ceden en una especie de canasta, de contrato canasta, todos los derechos, que es incorrecto. En realidad, claro que se podría impugnar un contrato así por tener una nulidad parcial por lo menos, porque otra regla de oro que tenemos principalmente en todos los sistemas legislativos que están basados en Berna, que es eso, lo que no está expresamente cedido, no se entiende como cedido. Pero lo que no se explota, también puede entonces caer en que no se, en un incumplimiento del contrato. Entonces, si nos pidieron todos los derechos habidos y por haber, pero solo están utilizando el formato de libro digital o solo están utilizando el formato de podcast, entonces no están explotando los otros derechos. Pero bueno, para no divagar en estos contratos anglosajones, solo tener muy en cuenta qué contratos son los que tenemos en el antecedente de la obra literaria. ¿Qué sería el ideal? El ideal sería que el autor simplemente hubiese cedido sus derechos de publicación y reproducción y puesta a disposición en formato de libro de esa obra. Si es que estamos teniendo trato con el autor. Si estamos teniendo trato con la editorial, entonces la editorial sí debe de contar con los derechos también de promoción para contratación de adaptaciones. Adaptaciones que pueden ser a audio o adaptaciones que pueden ser en lengua o adaptaciones que pueden ser en audiovisual. Y esos derechos deben constar en el contrato de la editorial. También, y muy importante, en el momento en el que se vaya a hacer efectiva la cesión de los derechos de adaptación, siempre lo idóneo es que intervenga el visto bueno del autor en el contrato. Esto no quiere decir que haya una intervención del autor en el desarrollo de la adaptación. Ojo con eso porque también es parte de lo que a veces puede generar confusión, desencanto a veces por parte de los autores en cuál es su participación en el audiovisual. Pero bueno, entonces tenemos una obra preexistente, una obra primigenia, que es de donde van a partir los derechos que nos interesan. Y los que vamos a buscar son estos derechos que tienen que ver
con la posibilidad de realizar una dramatización o a veces un documental, y que cubren estos derechos de interpretar la obra en una forma dramatizada, que puede ser en teatro, puede ser en radio, puede ser en audiovisual, puede ser en cine, puede ser en plataformas digitales. Esto, bueno, pues ya dependerá de a quién se lo queremos vender, por ejemplo, o si es directamente una plataforma a la que está contratando, bueno, pues qué es lo que le interesa. Tener en cuenta el tema de esta traducción, de este cambio de género, de este cambio de lenguaje, porque hay una cuestión muy importante que es el mantener la esencia y no atentar contra la integridad de la obra. Eso también es algo que no debemos de perder de vista, porque volviendo a la rama de los derechos morales, dentro de estos, y solo como un breve repaso que tenemos, el derecho a que se reconozca el crédito, tradicionalmente nombrado como derecho de paternidad, pero bueno, es el reconocimiento al crédito. Tenemos el derecho a decidir cuándo y cómo se divulga la obra. Y tenemos el derecho de integridad, que es que nadie más que el autor puede modificar la obra. Y entonces ahí, pensando en esta traducción y en estas referencias de las que yo les hablaba en un inicio, pues claro que pensamos en, híjole, perdón, es que sí voy a eliminar al gato y voy a poner una voz en off, sí voy a modificar del contenido de la obra, va a haber una modificación. Ah, bueno, se tiene que hablar de esto también en el momento de la contratación. Se tiene que hacer también una explicación, y en eso sirven muy bien las editoriales o las agencias, que es, ok, autor, vamos a hacer una adaptación, pero esta adaptación va a requerir modificaciones y necesitamos tu visto bueno al respecto. ¿Qué es lo que siempre nos va a exigir el autor de la obra literaria? Ok, no va a ser el gato, va a ser una voz en off, pero la trama y el hilo narrativo lo vas a respetar, porque si no, ya estamos hablando de otra obra y ya no estamos respetando que se esté espejeando o que se esté haciendo eco de esa integridad de la obra primigenia, y podría estarse perdiendo la referencia de la obra primigenia. Entonces, hay que tener en cuenta también esta cuestión en ese momento de la traducción. Y ahí hago otro paréntesis que vale la pena siempre tener en cuenta, y cada vez los productores son más específicos en este sentido. En si lo que quieren es basarse en una obra literaria o solo quieren inspirarse en la obra literaria. Cuando se están basando en la obra literaria, necesitamos tener este absoluto cuidado de mantener la integridad del argumento de la obra en la obra audiovisual. Cuando estamos inspirándonos en la obra literaria, sabemos que va a haber muchísimas modificaciones y que probablemente solo vamos a mantener ciertos elementos de la obra literaria, como pueden ser algunos personajes icónicos, como puede ser algún entorno. Pensemos en lo siguiente, que al principio inició como algo absolutamente basado en, y después parecía solo inspirado. Juego de Tronos de George Martin. En un inicio, la idea ambiciosa de HBO era hacer a pie juntillas la adaptación de la saga de Juego de Tronos. Pero de pronto comenzaron a suceder cosas como, por ejemplo, el decir, híjole, es que el enano se muere en el libro, pero el público ama al enano. Es un enano inteligente, tenaz, sagaz, medio malvadillo, manipulador, simpatiquísimo, y hasta ya lo ve guapo el público. Entonces, no podemos matar al enano. Claro que George Martin y su agente tuvieron que decir, bueno, pues está bien, aceptamos la modificación, porque tú, como esa productora audiovisual, lo que estás viendo es que hay una necesidad por el gusto del público de mantener, en este caso, a un personaje. Y aquí también aprovecho para mencionar que en esta cuestión de si se mantienen las obras audiovisuales fieles o no al contenido literario, la respuesta que yo daría es que casi no. Son
pocos en realidad los casos en donde la obra audiovisual es absolutamente fiel a la obra literaria. De los pocos que han pasado a la historia, digamos, con rigor, ha sido, por ejemplo, Gato Pardo. Gato Pardo, que es una obra italiana de Giuseppe Tomasi, que fue adaptada también por un productor italiano y que, bueno, habla de los temas de la burguesía, ¿no? Y las contradicciones que hay en esa burbuja social. Pero bueno, ahí hubo de hecho esta necesidad de ir respetando tanto la narración como los contextos, como los personajes, como los vestuarios descritos, como las situaciones descritas. Pienso, por ejemplo, en otra obra que no necesariamente es que sí se mantiene prácticamente a pie juntillas, pero además cuenta con una característica que es la participación del autor en el desarrollo del guión y en algunas de las grabaciones, que es la obra de El comisario Montalbano, que, bueno, pues es esta saga enorme que además tanto los libros como el audiovisual, la serie son exquisitos, pero ahí hay una interacción, hay una participación del autor en la realización del guión y en la grabación propiamente en la realización del audiovisual. Entonces, bueno, hay que pensar y tener en cuenta esta parte de la transformación de la obra y pensar en si vamos o no a poder mantener la integridad del argumento. También con los ejemplos que estoy dando, hay otra característica, y lo escuchaba ahorita con los expositores anteriores. Siempre hay una predilección del productor local por adaptar al autor local. Son menos los casos en donde un productor internacional o de otro país esté buscando un contenido en específico de un país distinto. Eso responde a muchas cosas. Responde muchas veces a que, por ejemplo, su director tiene algún tipo de afinidad o tiene algún está ligado de alguna manera, puede ser histórica o emocionalmente, con una obra de su entorno. Otra puede ser que sabe que su mercado también está empatizado con esa obra literaria, que muchas veces eso sirve como una herramienta de venta de derechos de adaptación. ¿Por qué? Porque ya el editor puede hablar de cuál ha sido el target de venta, cuál es el público que tiene también ya una fidelidad de público hacia esa obra literaria o hacia ese autor. Y eso siempre se va a volver un elemento atractivo para que el productor decida contratar los derechos de esa obra literaria para llevarlo a un audiovisual. Pero bueno, entonces mantengamos en mente esto. Vamos a hacer esta traducción, vamos a hacer esta adaptación, va a haber una modificación en la forma de expresión, va a haber, por supuesto, una alteración en la composición de la obra literaria, porque así lo requiere este cambio del lenguaje y así lo requiere este cambio de recursos. Les decía yo al principio, una cosa es tener como recurso la imaginación del lector y otra cosa es tener como recurso el presupuesto máximo que nos dio el productor o los productores. Entonces, son recursos distintos. Otra de las cuestiones que también vale la pena mencionar en ese sentido y que lo hemos trabajado en distintos seminarios en donde hacemos coparticipación entre escritores, editores, guionistas y productores, que es el reto de las emociones. El hacer una descripción de un estado emocional de un personaje en un libro es sumamente sencillo. El hacer una proyección del estado emocional de un personaje en un audiovisual puede llegar a ser muy complicado. La angustia no siempre se ve. La tristeza a veces es muy variada en la forma en la que se expresa corporal o físicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, si queremos hablar de que fue la tarde más triste de ese personaje, es fácil narrarlo así en el libro.
pero en el audiovisual probablemente vamos a poner un entorno absolutamente nublado y va a comenzar a llover y vamos a contextualizar tal vez con una obra musical que también sea en tonos menores y que nos lleve como a ese estado o que nos pueda representar ese estado en el cual compartimos esa tristeza con el personaje. Entonces, bueno, pensar en esta cuestión de los recursos, pensar en la viabilidad de la adaptación. Esa es la otra cuestión. En la venta de derechos de obra literaria para adaptación audiovisual, eso siempre se vuelve un elemento crucial. Si es una obra futurista que se desarrolla en el espacio, es dificilísimo venderla. Pero también si es una novela histórica que se desarrolla en el siglo XVIII entre Francia y Portugal, también es dificilísimo venderla. ¿Por qué? Porque implica bastante presupuesto. Necesitamos presupuesto de vestuario, necesitamos presupuesto de contexto de materiales, de vehículos, de caballos, de casas, de todo lo que es el contexto material, se vuelve sumamente caro. Entonces, es bastante difícil venderlas. A veces, si por ejemplo está en el gusto del público, suele suceder. El tema de las novelas históricas es algo cíclico, por lo menos esa ha sido mi impresión. A veces no se venden en 2, 3 años y de pronto todo el mundo quiere novelas históricas. Esta afinidad del género y el saber si se van a poder o no mantener estos elementos esenciales. Vuelvo al tema de esta modificación en la composición. Al momento de hacer la venta de derechos o la contratación de esos derechos, hay que pensar en cuál va a ser nuestro presupuesto y herramientas para esa contratación. Pero muy bien, volviendo a nuestra cadena de contratos, entonces ya sabemos que queremos que nos cedan un derecho de transformación, en específico para adaptar de una obra literaria a una obra audiovisual. Aparte de eso, tenemos que tener definido esa obra audiovisual, ¿cómo la vamos a presentar? ¿La queremos en una obra cinematográfica o la queremos en una serie? ¿Cuál sería la importancia de también tener esta distinción? Bueno, uno, que en la cinematográfica son ciertos criterios los que van a estar implícitos, como puede ser taquilla, como puede ser presupuesto total de la obra. En la que es una serie o una miniserie, probablemente puede ser que tengamos que pactar cuál es el valor a pagar por cada capítulo, cuántos capítulos, hasta qué extensión estamos obligados a hacer, pero cuál es el máximo y el mínimo de capítulos que podemos hacer. ¿Cómo decido esto? Si además primero, pues tal vez soy una empresa de generación de producciones que hago venta a terceros. Bueno, ok, podría decidir o no entre cine o serie. Normalmente las productoras están muy definidas en ese perfil, pero digamos que lo quiero decidir. Hay que pensar en cuál es la línea narrativa, qué tanto clímax y personajes tengo. Si la historia me da para poder iniciar y tener tal vez con sus bemoles un despegue a un punto crítico de la narración y después irlo aterrizando, está buenísimo para una película, por ejemplo. Pero probablemente son una serie de historias cortas que cada una tiene un clímax y cada una está buenísima. Pues vamos a pensar probablemente en una miniserie o en una serie. Entonces, esos son criterios que sí se vuelven fundamentales en el momento de analizar la obra literaria a adaptar. Primer paso entonces, ok, tienes los derechos de transformación para obra audiovisual, para la que a mí me interesa, sea cinematográfica o sea para serie, para que me los pueda ceder. Ok, muy bien. ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con el autor? ¿Estoy hablando con el editor? ¿O estoy hablando con el agente? Dependiendo de cuál está siendo mi interlocutor y con quién voy a establecer el negocio, entonces habrá que pedir que hagan una declaración también en el contrato con nosotros de que cuentan con esos derechos. Muchas veces, y es algo que por ejemplo en México hemos estado viviendo, de pronto estas obsesiones con las cadenas de derechos llevan a cosas que no van a suceder, que es, oye, déjame ver tu contrato. Yo te voy a dejar ver mi contrato en el que tengo unas condiciones pactadas que además puede ser que sean parte de la receta secreta del menú. Pues por supuesto que no.
O sea, los contratos cuentan con esa privacidad, probablemente tengo un NDA también que no me deja hablar de esas condiciones, que no me deja dar acceso a terceros al contenido del contrato. Recordemos esta parte y es importantísima y a mí me gusta mucho también mencionarlo con los directores de institutos de derechos de autor en Latinoamérica, que es la base fundamental del derecho de autor, es la buena fe. Desde el momento en el que yo le creo a un autor, que es autor de esa obra, yo no tengo más que la fe para saber que verdaderamente es autor de esa obra. ¿Que pueden suceder mil cosas en el camino? Sin duda. Por eso en los contratos hay que establecer que si tenemos algún tipo de controversia o conflicto legal por la originalidad de la obra, quien se tiene que ir a la cárcel es el autor o el quien nos declaró que era el autor. Y quien tiene que correr con las indemnizaciones y con la responsabilidad es el autor. Pero bueno, lo que quiero aquí establecer es que es de buena fe y las cadenas muchas veces son de buena fe, que tenemos que cuidar siempre en nuestro contrato, que nos declaren que cuentan con los derechos necesarios para llevar a cabo esa contratación, sea el autor directamente o el editor o el agente, como he mencionado anteriormente, que son, vamos a dejarlo como el que se tiene como titular de derechos. Una vez que ya tenemos claro que sí puede celebrar esa relación con nosotros, hay que pensar en un paso previo a el contrato de cesión de derechos audiovisuales. Porque, bueno, alguna vez sí me ha tocado quien dice, yo ya tengo una bolsa económica destinada a hacer esta adaptación. En general, quienes hacen eso es porque el productor o el inversionista tiene algún vínculo con la obra, de cualquier índole, por amistad, por nostalgia, por gusto artístico, por lo que sea, y entonces deciden invertir de manera directa para decir, lo quiero llevar a cabo y quiero ser yo. ¿En qué otros casos también puede llegar a suceder en libros coyunturales que se tiene que hacer la producción sí o sí en los siguientes 8 meses? Pero esos son casos excepcionales. En una línea cronológica tradicional o normal, en realidad, ¿con qué es con lo que nos vamos a encontrar? Con que vamos a celebrar un paso previo, que es el contrato de opción. Ese contrato de opción, ¿qué es lo que establece? Pues establece que el productor va a buscar la posibilidad de llevar a cabo ese proyecto audiovisual. Pero para poder armar su carpeta de producción, necesita tener certeza acerca de los derechos, de que tiene los derechos y que es el único que está llevando a cabo ese proyecto de adaptación. Ese contrato de opción lo que nos está vendiendo es la exclusividad para trabajar sobre ese proyecto de adaptación audiovisual. ¿Por cuánto tiempo? Por el que se establezca en el contrato. Cada productor sabrá si con 12 meses le basta o necesita 18 o tal vez necesita hasta 24 meses para poder conseguir a sus inversionistas, a sus coproductores, decidir quién quiere que sea el director, decidir cuál sería el casting, por ejemplo, decidir quién quiere que sea el que desarrolle el guión. Y para poder armar todo eso, ¿qué necesitamos? El ingrediente principal, que es la obra literaria que se va a adaptar. Y entonces, sobre de eso es con lo que podrá trabajar y con ese contrato de opción que le da la exclusividad de trabajar en el desarrollo de ese proyecto de adaptación, es con el que se va a respaldar mientras está armando esta carpeta de producción. Si todo sale bien, entonces el propio contrato de opción establece que pasaremos al siguiente paso, que es la cesión de derechos para adaptación de obra literaria a obra audiovisual. ¿Y por qué se establece como figura de cesión? Bueno, pues porque finalmente lo que va a suceder es que esta obra cinematográfica o audiovisual o serie que se desarrolle y que se lleve a cabo va a contener derechos propios. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta y ahí hay que mantener también ciertos artículos que nos respalden y lo voy a llevar a nivel de convenio de Berna porque vemos ahorita un crisol de nacionalidades en este evento. Entonces, tener siempre en cuenta que para tener la base de la obra primigenia hacia la derivada, ahí está establecido en el artículo 2 del convenio de Berna. Después de eso, tenemos que tener en cuenta el tema de los derechos del titular de los audiovisuales.
Y esto, bueno, es tanto en el artículo 4 como en el artículo 14 y 14 bis de qué puede pasar posteriormente con el resultado de la obra audiovisual. Pero ¿qué nos deja claro el artículo 4 respecto de obras derivadas? Y en esto son armónicos la mayoría de los artículos en las legislaciones, que es, una vez que se realiza la obra derivada audiovisual, genera derechos. ¿Por qué? Porque hay todo un mecanismo de trabajo creativo detrás de esa adaptación. Entonces, todo este tránsito y toda esta variación en la composición de la obra está dotada de una infinidad de elementos creativos que van a coincidir en esa obra audiovisual, como puede ser el desarrollo de cómo queremos la fotografía, cómo queremos el tema de la música, el desarrollo del propio guión. O sea, hay toda una variedad de derechos que van a estarse generando en esa adaptación. Y entonces, ¿qué pasa? Que contiene vida legal propia esa adaptación. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque después pues pueden venir efectos de éxito porque queremos hacer spin-off, porque queremos hacer un remake, porque queremos hacer distintas cuestiones. Ahora bien, para que todo eso sea posible y para que comercialmente sea posible, siempre deberá de existir este contrato de cesión de derechos de adaptación de obra literaria a obra audiovisual. De lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Que no podremos explotarla, que esa es la regla fundamental. Al final, todos podemos traducir una obra, todos podemos decidir invertir nuestro tiempo, conocimiento y talento en traducirla, o en hacer un experimento de audio, o en hacer un experimento de una realización audiovisual. Pero si la queremos explotar económicamente, un requisito fundamental es contar con los derechos cedidos para esa adaptación. ¿De quién? Del titular de los derechos primigenios, que pudo ser el autor o el titular de derechos a quien este autor se los haya cedido. Y bueno, me voy acelerando un poquito para poder terminar de dar esta descripción de qué necesitamos en esta cadena de derechos. Entonces, bueno, ya pasamos por esta libertad de creación respecto de la obra preexistente. Obviamente también hay muchos casos de obras que se trabajan, que son de dominio público. El dominio público, acuérdense que en realidad hay que ser, los números son fríos, hay que ser muy matemáticos para hablar de dominio público. Hay tesis completas en el portal de la OMPI para poder consultar acerca de los análisis de dominio público. ¿Por qué? Porque ahí hay varios efectos. Uno, la soberanía de los estados para establecer el plazo de protección de los derechos. Pero dos, también tenemos los efectos de trato nacional entre los estados que son parte del convenio de Berna. Entonces, el juego del dominio público es mucho más complicado de lo que parece. Estas publicaciones de portales en donde nos dicen, y se publica este año, ¿cuál es la nueva lista de obras literarias que están en dominio público? Siempre duden de eso. Siempre hay que sacar la calculadora para ver y de dónde era el autor y dónde la publicó, ¿era exiliado o no era exiliado? Y o sea, ¿dónde se encontraban los derechos? Ok, ¿dónde quiero realizar la explotación de esta obra? Eso también es fundamental. Por darles un ejemplo, El Principito. La mayoría podemos llegar a pensar que está en dominio público. Depende de dónde. ¿Por qué? Porque en propia Francia, aunque el plazo de protección ya está vencido, tenemos dos excepciones en el caso del Principito. Una que fue escrita por un héroe de guerra y la otra que está considerada como patrimonio cultural y nacional de Francia, lo cual le dota de más o menos unos 14 años extras y hasta 28 años extras de protección. O podríamos pensar en Peter Pan. Peter Pan, que es mucho más conocido por el audiovisual que por la obra literaria, los derechos de la obra literaria fueron cedidos a un orfanato en Inglaterra. Y a nivel de parlamento se determinó que la protección de esa obra en particular y de cualquier adaptación de la misma no tiene un término de vigencia. Porque los ingleses dijeron así. ¿Por qué? Porque consideramos que es un bien mayor todo lo que se pueda recaudar en favor del orfanato al cual se le cedieron esos derechos de la obra primigenia que es literaria. Y entonces, para que sea sostenible, hay que mantener los derechos patrimoniales vivos. Pero bueno, eso para tener claridad. ¿Y a qué quiero llegar con tener o el derecho cedido por el titular si es que la obra está vigente en su protección?
o tener muy bien analizado, que sí se encuentra en dominio público, que la divulgación de las obras derivadas y su explotación está sujeto a esto. Está sujeto a que la base de la cual estamos partiendo sí se cuente con derechos. Y hay que pensar también en un elemento adicional que no hay que perder de vista, que es, y hablaba yo de los derechos que convergen ya en la realización de una obra audiovisual. Me tocó ver, y bueno, pues lo tengo que decir porque se tuvo que, que apagar ese incendio hace algunos años. Muchos de ustedes recordarán esta obra adaptada, que es una obra literaria de John Green, que escribe mucho novela juvenil, pero que se volvió un fenómeno de ventas y de taquilla en su adaptación audiovisual para película, que es la obra Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella, bueno, pues se consiguieron los derechos, es una producción estadounidense, se consiguieron los derechos de John Green para poder adaptar la obra literaria a una obra audiovisual. Hasta ahí todo iba muy bien, casting muy bien, la adaptación muy bien, el autor de la obra literaria muy contento con cuál había sido el resultado del guión, pero comenzó a darse la distribución de la película en distintos países que no son de habla inglesa. Y entonces apareció la necesidad de los subtítulos en español. Y entonces, bueno, pues a la casa productora le pareció sencillo decir, es que ya tuvimos lectura de la obra traducida al español y nos parece que está buenísima esa traducción y esa tal cual, pues como hemos sido tan, tan nobles con el contenido literario original, nos va a venir perfecto poder integrar en los subtítulos la traducción al castellano. Y eso pues obviamente se volvió un conflicto mayúsculo porque la traductora de la obra, la traductora del inglés al castellano, no había dado su autorización, nadie le había contratado los derechos para integrar estos subtítulos a la obra audiovisual. Entonces, hay que tener cuidado con todos y cada uno de los elementos que integramos en la obra audiovisual. Y bueno, para ir cerrando en esta cuestión de cadena de derechos, en esta contratación de la adaptación, de la cesión de derechos de adaptación de la obra primigenia literaria al audiovisual, debemos tener cuidados, siguiendo con el criterio de que son derechos, los patrimoniales siempre son independientes entre sí, deben ser específicos y uno debe de honrar la explotación que se está pactando en el contrato. Hay que ser cuidadosos y hablarlo siempre con claridad con el autor o con el titular de los derechos acerca de cuál va a ser el formato, cuáles van a ser los medios de distribución o de comunicación, porque además esto va variando constantemente. Por ejemplo, muchas veces con la distribución en sala cinematográfica podía haber sido suficiente, pero ahora después de la pandemia, algo que ha crecido muchísimo y que ha proliferado son las salas en casa, en donde la misma compañía que es distribuidora y que tiene salas de cine, también tiene distribución en digital. ¿Por qué? Por quienes no quieren asistir a una sala de cine. Y entonces ya tenemos que pensar, bueno, también debo de considerar streaming, también debo de considerar streaming para que sea por suscripción, o tal vez debo de considerar digital con derechos bajo descarga temporal, que normalmente es para los estrenos cinematográficos, en donde nos dan horas o días específicos para poder ver la película completa. Todos estos formatos, medios de comunicación y distribución deben de estar previstos en el contrato. Y por último, no quiero omitir los elementos regulados que también forman parte de la obra literaria. ¿Por qué? Porque les decía yo, pueden pasar muchas cosas posteriormente con estos denominados derechos subyacentes, que son esos derechos que vamos a encontrar en el 14 y 14 bis del Convenio de Berna, que es donde el productor cinematográfico se da cuenta de que fue un verdadero fenómeno de venta y entonces ya nos están pidiendo hacer una precuela o ya nos están pidiendo hacer un spin-off o ya nos están pidiendo hacer uno donde se unan todos.
yo digo en esta cuestión de los Avengers, pues ya solo faltaba el Conde Chocula y el Capitán Crunch, porque salieron todos los personajes de los cuales había licencia. Entonces, hay que identificar qué elementos van a estar ahí y saber si, por ejemplo, el autor tiene protegidos a los personajes con figuras independientes. Eso también es importante saberlo. Uno de los ejemplos que nos sirve, yo creo que a nivel académico, sin duda, es Harry Potter. Harry Potter está absolutamente atomizado y subdividido en los derechos que se explotan al respecto de esta obra literaria, que es la base de todo, pero que se vuelve tan complejo que puede llegar a ser una franquicia. ¿Por qué? Por el merchandising, por las adaptaciones, por las precuelas, por los spin-off, por la explotación de cada uno de los personajes por separado. Entonces, hay que estar muy atentos en si también vamos a querer tener por lo menos el derecho de preferencia para obtener la licencia o la cesión de derechos sobre ese tipo de elementos respecto de la obra literaria. Esto es visión, ¿eh? Y es pensar en también si la obra nos lo da. Hay obras literarias que tal vez no son tan marcadas, pero bueno, hay otras, como es Harry Potter, en donde sin duda es muy marcado que tenemos un personaje principal, que tenemos personajes secundarios que a ratos se vuelven principales y que tenemos toda una serie de esto que podríamos llamar el universo de Harry Potter, que son elementos que hay que tomar en cuenta en cómo los vamos a querer explotar posteriormente. Entonces, bueno, sin duda, esta interacción que se da entre el mundo de la literatura y el mundo audiovisual, creo que seguirá creciendo. Creo que también hay mayor variedad de criterios y mayor variedad de casas productoras y mayor variedad también de directores y de perfiles que buscan por distintas circunstancias el poder adaptar obras literarias a obras audiovisuales. La verdad es que ojalá que esto siga creciendo. Hay ahorita todo un fenómeno en ese sentido, afortunadamente, porque hay muchas historias que definitivamente merecen llegar a la pantalla en la pantalla digital, en nuestras casas, en nuestros dispositivos, o llegar a la pantalla de cine. Hay que también tener en cuenta el momento en el que buscamos y contratamos estos derechos, que es una gran bondad para el libro el que exista la obra audiovisual. ¿Por qué? Porque es el acercar también un público distinto. Y ese público, probablemente, si les gusta mucho cómo quedó esa adaptación, lo más seguro es que van a ir a buscar la obra literaria. Hay veces que no se da así. Uno de los casos que también me pareció icónico fue 50 sombras de Grey. La obra literaria fue un fenómeno de ventas, la obra audiovisual fue un verdadero fracaso. Entonces, ahí en realidad la literaria jaló a que el audiovisual se llevara a cabo. Es un caso extraño y particular porque L.A. James, en realidad, ella de carrera es guionista. Y por eso tuvo tanto éxito la obra literaria, porque en la lectura uno va visualizando lo que va leyendo. La narrativa de un guionista generalmente está pensando en qué estás viendo, en que lo puedas visualizar. Entonces, pero bueno, creo que serán más y muy variados los fenómenos que vayamos teniendo en esto. Y bueno, pues espero que esto haya ayudado a tener un poco más claro el panorama de qué necesitamos considerar cuando nos queremos acercar a una obra literaria para llevarlo a un audiovisual. Estaba a punto de interrumpirte para decirte que se te acababa el tiempo y terminaste justo. Además, me caía muy antipático interrumpirte porque vos no vas leyendo el chat porque estás haciendo la exposición, yo estoy escuchándote, leyendo el chat y cosas varias, y una de las cosas que leímos y que nos reíamos en un chat interno que tenemos con los organizadores dice Quetzali presidente. Es muy difícil ser el moderador y el hacedor de preguntas en este tipo de conferencias porque te encontrás con dos tipos de expositores. Unos muy aburridos y que si le haces una pregunta del público de fuera tenés miedo que no la sepa contestar. Y otros que no sabes qué preguntar porque ya lo dijiste todo. Y de una forma tan orgánica. Casamiento. En el chat le están pidiendo casamiento. ¿Alguien? ¿Quién? Creo que somos, desde el día de hoy somos fans de Quetzali. No, bueno, tremendo. Gracias.
Quetzali, qué gran exposición. Me enorgullezco de haber propuesto que estuvieras en este panel. Me encanta. Fue una exposición buenísima. Tenés que ver el chat, te lo vamos a pasar. La gente quedó encantadísima. Se me ocurría mientras hablabas, para dar una pequeña reflexión, qué parangón podemos hacer entre la industria editorial con el audiovisual versus la industria editorial musical versus las compañías discográficas, ¿no? Qué curioso, porque las editoriales musicales nacen en realidad como una derivación de las editoriales de libros, cuando las partituras se editaban en papel y había que moverlas para que las orquestas las toquen, ¿no? Y hoy en día la editorial musical es un negocio extraordinario, y se dedica casi exclusivamente a promover de la obra del autor a la grabación, por ejemplo, o esencialmente, y en cambio en la editorial, ¿qué pasó acá? En cambio en las editoriales tradicionales de libros, hubo una disminución en relación a o no disminución, no, todavía no hubo una explosión, y por eso estamos en estas conversaciones, de llevar el libro a la pantalla, que muchos libros fueron a la pantalla siempre, pero como estamos charlando hoy, como una forma proactiva de las editoriales de trabajar este negocio, como lo hacen las editoriales musicales, ¿no? Y se me ocurre que una de las explosiones que están pasando en este momento de las editoriales de trabajar este tipo de temas es justamente la proliferación del audiovisual. Hace algunos cuantos años teníamos básicamente el cine y algunas películas en televisión. Hoy con tantas plataformas hay una explosión de la producción audiovisual tan grande que la cantidad de historias que se buscan es enorme, y la cantidad de historias que hay en los libros es más grande todavía, ¿no? Y parece que hay autores, se me ocurría uno mientras hablaba, hay autores que escriben libros que son películas a la vez, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Saccheri, un autor argentino, que espero que hayan leído o visto. Premio Alfaguara, por supuesto. Bueno, Saccheri escribió un libro que se llama El secreto está en sus ojos, que después se tradujo como El secreto de sus ojos, en la película de Campanella, un Oscar, y escribió también un libro que se llama La Odisea de los Giles. ¿La Odisea de los Giles es la película o el libro? La Odisea de los Giles es la película, y el libro era La Noche de la Usina. La Noche de la Usina. Vos lees el libro. Ese fue el premiado, claro. La Noche de la Usina, La Noche de la Usina lo lees y estás leyendo una película. Es un guión, pero no es un guión, es un libro. Es maravilloso, ¿no? Como hay autores que están hechos para eso. Quetzali, hay muchas preguntas. Yo te hago una en particular. Sé que la hablaste durante toda la charla, pero me distraje. Las editoriales no siempre necesariamente se quedan con los derechos de adaptación, y sobre todo de adaptación audiovisual, aunque creo que en los últimos años, justamente por la proliferación, pasa a ser casi una cláusula estándar. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, a ver, por una parte, sí que hay ciertos grupos editoriales que piden tener la posibilidad de llevar a cabo también, sobre todo la contratación de los derechos de adaptación. Y eso, ojo para mis colegas editores, uno no puede declarar que uno va a llevar a cabo la adaptación, porque no va a ser así, va a ser a través de terceros. Eso hay que establecerlo. Por otra parte, algo que también siempre recomiendo es, si no lo tienes dentro de tu estructura de trabajo, si no tienes un área o una oficina, por ejemplo, que esté dedicada a promoción y venta de derechos, así que le pueden poner venta de derechos, foreign rights, si no la tienes, pon solo la facultad para tener el derecho preferente de ofertar esa posibilidad. Porque si no, lo que mencionaba también en algún momento es, nos pueden reclamar posteriormente que estamos incumpliendo el contrato porque pedimos derechos de adaptación y no lo hemos llevado a cabo. Entonces, si no tenemos la estructura, sí pedir la facultad para tener un derecho preferente de poder ofertarlo. Si estamos pensando en abrir ese esquema de negocio de la editorial, porque me encantó el ejemplo que diste con los editores musicales, si no se hubieran adaptado en esto, ¿qué hacía un editor musical antes de que fuera irrelevante la venta de partituras? Pues conseguir los talentos y estar fichando a quienes eran los mejores compositores de la época. Entonces, ahora hacen lo mismo, solo que no con la visión de vender partituras,
sino con la visión de promover para que estos sean interpretados y entonces sean éxitos de venta musical. Con los editores literarios tiene, eso espero, que pasar lo mismo. Entonces, cada vez más sí tienen que integrar a su infraestructura de negocio y a su equipo de trabajo quien lleve a cabo esta venta y promoción de derechos de adaptación. Sin duda. Sobre todo también porque algo que ha cambiado, y lo mencionabas, las ventanas de distribución cambiaron drásticamente gracias a la tecnología digital, pero también así la velocidad de consumo. Entonces, el consumidor, el público está esperando que tengamos estrenos cada semana, cuando antes pues nos parecía muy normal que hasta el siguiente mes se fuera a estrenar una nueva película, o podíamos esperar un capítulo hasta 15 días, el siguiente capítulo de una serie. Y ahora nos da rabia que no ha salido la siguiente temporada y ya van 15 días. Entonces, la velocidad de consumo es algo que también está cambiando y modificando el ritmo de contratación por parte de las plataformas y de las casas productoras. Y las editoriales tenemos que estar adaptadas a eso. Entonces, sí, yo diría, hay que integrarlo en el contrato si no tenemos infraestructura como un derecho preferente y si ya la estamos pensando o la tenemos como una facultad de poder nosotros transmitir a través de la editorial esos derechos, que también es algo muy aconsejable porque estamos hablando desde dos interlocutores que están pensando en cómo sí hacer el proyecto. A veces, cuando tenemos un autor como Rocagnoli o como Saccheri, como Enrique Serna, que tienen saben narrar visualmente, bueno, a ver, es un regalo porque entonces casi que no hay que hacer demasiado para la adaptación del guión. Pero hay veces que hay que hacer muchísimo y hay veces que no necesariamente el autor va a estar cómodo con ese proceso. Entonces, la intermediación de un agente o de una editorial facilita también ese diálogo. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa que pasa al interior de la editorial. El editor propiamente, el ser humano, la persona que es editor, es quien trabajó codo a codo la obra literaria con el autor. Entonces, conoce sus preocupaciones, conoce cuáles son las cuestiones fundamentales de la integridad de la obra y conoce también cómo es la voz y la interlocución con el autor. Entonces, eso también tomarlo en cuenta y sí, definitivamente, si se puede, integrarlo en el contrato de edición. Gracias, Quetzali. Quedan muchísimas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Creo que este temario que encaramos hoy da para un seminario entero. Es muy rico, es muy interesante y la gente quedó entusiasmadísima. Después te pasamos por privado todas las preguntas que hubieron, por ahí para poder resumir dos o tres y poder compartirlas con toda la gente. No, no podemos contestar todo, tampoco esto es un consultorio jurídico, esto es una exposición de... O sea, hay muchas preguntas casi personales. Bueno, tengo este caso y qué sé yo, digo, esto no es un consultorio jurídico, por suerte los abogados después vivimos de contestar todas las preguntas que quedan después de la conversación de Quetzali, ¿no? Pero vamos a tratar de compilar esto y pasárselos a Quetzali para encontrar Con mucho gusto. algunas pocas respuestas. Y sí, de verdad, creo que acertamos mucho con este tema. Creo que fue una idea de Dani Rossi incluirlo y yo recordaba que con Quetzali el año pasado nos encontramos en Madrid cuando ella estaba estábamos en Platillo Industria y vos estabas en la Casa de México. En la Casa de México, en España. Y estaba justo haciendo este tema y nos pareció interesantísimo y nos quedamos con la idea, che, tenemos que hacer algo con esto. Y justo vino Dani y nos propuso este tema y nos pareció que pegaba mucho. De mi lado nada más porque no nos queda tiempo. Podríamos estar realmente una hora más hablando, pero Quetzali, muchísimas gracias. La gente está feliz con tu charla. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido un honor. Dani. Bueno, una segunda jornada sin desperdicios. Mañana apuntamos a lo mismo, los esperamos a todos. Es el mismo link de reunión, así que a las 12 horas de Argentina pueden ingresar directamente. ¿Sí? Sepan que estamos teniendo una muy buena convocatoria, un flujo de mensajes muy alto, así que si ven que se tarda unos minutos en darles acceso a la reunión porque está en la sala de espera, no se alarmen, no obstante, ya tienen nuestras vías de contacto, cualquier cosa para consultarnos. Bien, ahora, tema de mañana. Vamos a ir de lleno a los guidelines de las plataformas y la cadena de títulos, y sobre todo cómo esto incide en la producción y en los presupuestos de producción. Básicamente estos guidelines son los manuales de producción jurídica de la obra y
y estas implicaciones que mencionábamos recién que tienen en términos de presupuesto, en términos de negociaciones con talentos, otros titulares de derechos, bueno, todas esas son las cuestiones que mañana se van a profundizar junto con las garantías jurídicas de la cadena de títulos. Así que mañana, por la parte de GEDA, vamos a tener a Eduardo Sena, de Brasil, y a Nicolás Novoa, de Argentina, y además vamos a estar recibiendo a 2 plataformas en bloques exclusivos en la misma modalidad que venimos teniendo el día de hoy y el día de ayer, que serán Amazon Studios y Flixo. ¿Sí? Ellos nos van a estar contando también las particularidades de sus acuerdos. Ahora mismo les estamos mandando también vía chat nuevamente el link al formulario para que den la asistencia del día de hoy. El día de mañana será otro link que también se los vamos a mandar por chat. Aquellos que quieran recibir el certificado de asistencia, no se olviden de completarlo. Lo vamos a estar mandando a aquellos que estuvieron presentes en las 3 jornadas. Las jornadas van a quedar grabadas y las vamos a estar subiendo luego de que terminen la totalidad de los módulos a YouTube. Sepan que por temas de compliance y términos, cuestiones formales de algunas de las plataformas, algunos bloques no van a estar presentes, por eso es importante poder aprovechar esto en vivo y en los directos. Algo más que les quiero mencionar es que ya tienen ahí también mi correo, más arriba había puesto mi celular, sino ahora ya mismo lo vuelvo a poner, pueden consultarnos, hacernos llegar nuevas dudas en lo posible, vamos a intentar hacer un resumen respondiendo y por supuesto también nosotros nos llevamos el compendio de consultas para evaluar futuros encuentros y agradecemos desde ya a Ejeda, a Quetzal y sin duda a Quetzal y Army, como pusieron hace un rato, a FIPCA, a Guagua, a Netflix, a Flow y Rivi por el día de hoy. La verdad que fue un agasajo. Y bueno, nos despedimos. Buena tarde para todos y los esperamos mañana.